Su cumplido era profesional, pero la forma en que lo dijo, con esa voz baja y profunda, lo hizo sonar íntimo, casi como un secreto compartido entre los dos. Me esforcé por encontrar mi propia voz, que salió un poco más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Le expliqué algo sobre los plazos, sobre un detalle estructural que no me convencía. Él se inclinó sobre mi mesa, su rostro peligrosamente cerca del mío. Podía ver las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, el rastro de la barba de un día en su mandíbula. Su cercanía era abrumadora, una corriente eléctrica que ponía en alerta cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Señaló un punto en el plano con un dedo largo y elegante. Aquí. El problema no es la viga de carga, es el flujo del espacio. No estás pensando como una ingeniera, estás sintiendo como una artista. Por eso eres tan buena. ¿Ves la poesía donde otros solo ven hormigón? Nadie había definido mi trabajo de esa manera. Nadie me había visto así. Me quedé sin palabras, mirándolo, y por un instante el mundo exterior, la ciudad, el proyecto, todo desapareció. Solo existía la intensidad de su mirada sobre mí. Se enderezó, rompiendo el hechizo, y una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. Es Carde. Una mente brillante como la tuya necesita descansar. Déjame que te acompañe abajo. La noche de Madrid puede ser solitaria. No me atreví a negarme. Recogí mis cosas en un silencio cargado de electricidad, consciente de cada uno de sus movimientos. El viaje en el ascensor fue una tortura exquisita. El espacio reducido amplificaba su presencia, su aroma. El espejo nos devolvía la imagen de dos extraños que compartían un secreto aún no verbalizado. Él miraba los números descender, pero yo sentía su atención fija en mí. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo desierto, el aire pareció volver a mis pulmones. Me acompañó hasta la puerta giratoria, la brisa fresca de la noche nos recibió como una caricia. Que tengas una buena noche, Elena. Y por favor, sueña con algo más que con vigas y pilares. Su cumplido era profesional, pero la forma en que lo dijo, con esa voz baja y profunda, lo hizo sonar íntimo, casi como un secreto compartido entre los dos. Me esforcé por encontrar mi propia voz, que salió un poco más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Le expliqué algo sobre los plazos, sobre un detalle estructural que no me convencía. Él se inclinó sobre mi mesa, su rostro peligrosamente cerca del mío. Podía ver las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, el rastro de la barba de un día en su mandíbula. Su cercanía era abrumadora, una corriente eléctrica que ponía en alerta cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Señaló un punto en el plano con un dedo largo y elegante. Aquí. El problema no es la viga de carga, es el flujo del espacio. No estás pensando como una ingeniera, estás sintiendo como una artista. Por eso eres tan buena. ¿Ves la poesía donde otros solo ven hormigón? Nadie había definido mi trabajo de esa manera. Nadie me había visto así. Me quedé sin palabras, mirándolo, y por un instante el mundo exterior, la ciudad, el proyecto, todo desapareció. Solo existía la intensidad de su mirada sobre mí. Se enderezó, rompiendo el hechizo, y una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. Es Carde. Una mente brillante como la tuya necesita descansar. Déjame que te acompañe abajo. La noche de Madrid puede ser solitaria. No me atreví a negarme. Recogí mis cosas en un silencio cargado de electricidad, consciente de cada uno de sus movimientos. El viaje en el ascensor fue una tortura exquisita. El espacio reducido amplificaba su presencia, su aroma. El espejo nos devolvía la imagen de dos extraños que compartían un secreto aún no verbalizado. Él miraba los números descender, pero yo sentía su atención fija en mí. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo desierto, el aire pareció volver a mis pulmones. Me acompañó hasta la puerta giratoria, la brisa fresca de la noche nos recibió como una caricia. Que tengas una buena noche, Elena. Y por favor, sueña con algo más que con vigas y pilares. Su sonrisa se ensanchó ligeramente y con un leve asentimiento se dio la vuelta y se marchó, dejándome en la acera con el corazón desbocado y la sensación de que algo fundamental acababa de cambiar. Los días siguientes fueron un juego sutil de miradas y encuentros fortuitos. Un cruce en el pasillo donde su mano rozaba mi espalda baja al pasar. Un gesto tan breve que podría haber sido accidental, pero que dejaba un rastro de fuego en mi piel.
Un café en la máquina de la oficina, donde nuestras conversaciones pasaban de lo profesional a lo personal con una facilidad alarmante. Me preguntaba por mis libros favoritos, por la música que escuchaba, por los lugares que soñaba visitar. Cada pregunta era una pieza que él colocaba en el rompecabezas de quién era yo, y yo me sentía expuesta y a la vez extrañamente vista por primera vez. Una tarde me llamó a su despacho. El corazón me dio un vuelco. Su oficina era como él, elegante, minimalista, con un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la Castellana. Me senté frente a su escritorio de caoba, sintiéndome como una estudiante ante el director. Te he llamado por el proyecto del hotel en San Sebastián. Los clientes quieren una presentación in situ la semana que viene. Y quiero que vengas conmigo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Un viaje? ¿Con él? El pánico y la euforia lucharon dentro de mí. Era una oportunidad profesional increíble, pero la idea de pasar 2 días a solas con él era a la vez aterradora y embriagadoramente tentadora. Necesito tu visión allí, Elena. Nadie entiende el alma de ese edificio como tú. Será un viaje rápido, 2 días. Volaremos el miércoles, presentación el jueves y vuelta. ¿Qué me dices? Asentí, incapaz de articular una frase completa. La perspectiva de ese viaje se instaló en mi mente como una promesa. Conté los días, las horas. Elegí mi ropa con un cuidado que rozaba la obsesión, imaginando cada escenario posible. El miércoles llegó y nos encontramos en el aeropuerto. Lejos del entorno formal de la oficina, parecía diferente. Llevaba unos vaqueros oscuros y un jersey de cachemira gris que acentuaba la anchura de sus hombros. Se veía más relajado, más accesible, pero no menos imponente. Durante el vuelo hablamos de todo menos de trabajo, de viajes pasados, de miedos infantiles, de placeres culpables. Descubrí que amaba el jazz, que tenía una debilidad por el chocolate negro y que su mayor temor era la mediocridad. Me sentí desarmada por su honestidad, por la forma en que me escuchaba, con una atención que me hacía sentir la única persona en el mundo. San Sebastián nos recibió con un cielo plomizo y una llovizna fina que besaba el asfalto. El hotel era una joya frente a la playa de la Concha. Después de dejar nuestras cosas en habitaciones separadas, por supuesto, aunque en el mismo pasillo, recorrimos el lugar de la futura construcción. Su pasión por la arquitectura era contagiosa. Hablaba de la luz, del diálogo del edificio con el mar, y yo me encontraba bebiendo cada una de sus palabras, olvidando por completo la línea invisible que se suponía que debía separarnos. Imagínalo, Elena, despertar aquí, con el sonido de las olas y esta luz cantábrica filtrándose por los ventanales. No estamos construyendo un hotel, estamos creando un refugio para el alma. Esa noche me invitó a cenar, no como jefe y empleada, sino como 2 personas compartiendo una ciudad extraña. Fuimos a un pequeño restaurante en la parte vieja, un lugar acogedor con vigas de madera y olor a mar. El vino, un chacoli fresco y chispeante, desató nuestras lenguas y disolvió las últimas barreras de formalidad. Reímos, compartimos historias y en un momento, bajo la luz cálida de las velas, su mano cruzó la mesa y cubrió la mía. Su tacto era firme y cálido. No fue un roce accidental, fue una declaración. Tienes una risa increíble. Es una pena que le escondas tanto en la oficina. Mi corazón se detuvo. Levanté la vista de nuestras manos entrelazadas y me encontré con su mirada, intensa, seria, despojada de toda ironía. Había una pregunta en sus ojos, una invitación que me aterrorizaba y que deseaba con cada fibra de mi ser. He intentado ser profesional, Elena. De verdad que lo he intentado. Pero es difícil mantener la distancia cuando siento que he encontrado a alguien que hable el mismo idioma que yo, no solo en la arquitectura, sino en algo mucho más profundo. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que yo sentía lo mismo? ¿Que desde aquella primera noche en la oficina él había ocupado cada uno de mis pensamientos? El silencio se estiró, lleno de todo lo que no decíamos. Él retiró su mano lentamente, como si temiera haberme asustado. Quizás he hablado de más. El vino... Pero yo sabía que no era el vino. Era la verdad, cruda y deslumbrante, puesta sobre la mesa entre los restos de nuestra cena.
Después de la cena, caminamos por el paseo marítimo. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y salado. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era la única banda sonora. No hablamos mucho, no era necesario. La tensión entre nosotros era un ente vivo, una cuerda tensa a punto de romperse. Cuando llegamos de vuelta al hotel, nos detuvimos frente a la puerta de mi habitación. El pasillo estaba en silencio. Era el momento de la verdad. Podía decir buenas noches, entrar en mi cuarto y pasar la noche torturándome con los «y sí». O podía enfrentarme a lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. Él me miraba, esperando mi señal. Elena. Su voz era un susurro ronco, y en ese susurro escuché toda su vulnerabilidad, toda su duda, y fue esa vulnerabilidad la que me dio el valor que necesitaba. En lugar de responder, me puse de puntillas y lo besé. Fue un beso tímido al principio, un roce de labios, una pregunta, pero cuando él respondió, todo cambió. Sus manos subieron a mi rostro, acunándolo con una ternura que me desarmó, y su boca se abrió sobre la mía, profundizando el beso con una urgencia que reflejaba la mía. El mundo se redujo a ese contacto, a su sabor a vino y a deseo, al latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Nos separamos sin aliento, con las frentes apoyadas la una en la otra. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para hacer esto. Su confesión fue como una llave que abrió la última compuerta de mis defensas. Lo tomé de la mano y lo guié dentro de mi habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. El sonido del cerrojo al encajar fue el punto final a una frase y el comienzo de un capítulo completamente nuevo. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz pálida que se filtraba desde el paseo marítimo. Podía ver su silueta recortada contra la ventana, una figura alta e imponente que ahora me pertenecía, al menos por esa noche. Se acercó a mí lentamente, como si temiera que yo fuera a desaparecer. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir el calor que emanaba de él, el ritmo constante de su corazón contra el mío, que galopaba sin control. Dime que pares si es lo que quieres. Dilo ahora, Elena, porque si no lo haces, no creo que pueda detenerme. Su voz era grave, un ruego, pero yo no quería que se detuviera. Quería perderme en él. Quería que esa noche borrara todos los días de soledad y anhelo silencioso. Negué con la cabeza, incapaz de hablar, y levanté mis manos para enredarlas en su cabello, que era tan suave como había imaginado. Lo atraje hacia mí para otro beso, esta vez más profundo, más hambriento. Un beso que hablaba de semanas de tensión acumulada, de miradas robadas y de deseos reprimidos. Sus labios dejaron los míos para trazar un camino de fuego por mi mandíbula, por mi cuello. Cada beso, cada roce de su barba incipiente contra mi piel era una tortura deliciosa. Mis dedos torpes buscaron el borde de su jersey y con una vacilación que él pareció entender, lo ayudé a quitárselo. La luz de la luna bañaba su torso, revelando una musculatura definida, no exagerada, la de un hombre que se cuidaba sin obsesionarse. Mi mano se posó sobre la calidez de su pecho, sintiendo el vello suave y el latido poderoso bajo mi palma. Él inspiró bruscamente ante mi contacto. Eres aún más hermosa de lo que imaginaba. Sus palabras eran un bálsamo para inseguridades que ni siquiera sabía que tenía. Me hizo sentir poderosa, deseable. Con una agilidad sorprendente, sus manos encontraron la cremallera de mi vestido. El sonido del metal deslizándose en el silencio de la habitación fue increíblemente erótico. La tela cayó a mis pies, dejándome en ropa interior ante él. No sentí vergüenza, solo una expectación abrumadora. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, no con lascivia, sino con una apreciación casi artística, como si estuviera memorizando cada curva, cada línea. Perfecta. Eres absolutamente perfecta. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó hasta la cama. Me depositó sobre las sábanas frescas con una delicadeza que contradecía la urgencia que ardía en sus ojos. Se deshizo del resto de su ropa con rapidez y luego se unió a mí en la cama, su cuerpo cálido y desnudo junto al mío. La sensación de su piel contra la mía fue eléctrica, un shock que recorrió todo mi ser.
Exploré su cuerpo con mis manos, recorriendo la línea de sus hombros, la curva de su espalda, la fuerza de sus muslos. Era una geografía nueva y fascinante que ansiaba descubrir. Él hizo lo mismo conmigo, sus manos trazando mapas sobre mi piel, aprendiendo mi cuerpo con una atención reverente. Sus besos se volvieron más lentos, más profundos, explorando cada centímetro de mi piel, desde la clavícula hasta el arco de mi pie. Cada caricia, cada beso, estaba diseñado para aumentar mi placer, para llevarme al límite de la cordura. Quiero escucharte, Elena. Quiero saber que te gusta. Dímelo. Su petición, susurrada contra la piel sensible de mi vientre, me hizo temblar. Y lo hice. Le susurré mis deseos, mis anhelos, y él escuchó y obedeció, sus manos y su boca convirtiéndose en los instrumentos de mi placer. Me llevó a un primer clímax que me dejó sin aliento, temblando en sus brazos, con el cuerpo arqueado y el nombre de Adrián escapando de mis labios como una oración. Él me sostuvo mientras las réplicas me sacudían, besando mi frente, susurrando palabras tranquilizadoras. Eso es solo el principio, mi arquitecta. Solo el principio. Y tenía razón, cuando finalmente entró en mí, fue con una lentitud deliberada, llenándome por completo, uniendo nuestros cuerpos de la forma más íntima posible. Nos miramos a los ojos en la penumbra, y en su mirada vi más que solo deseo. Vi ternura, vi una conexión que iba más allá de lo físico. Nos movimos juntos, en un ritmo que era a la vez antiguo y completamente nuevo. No fue un acto de lujuria apresurada, fue un baile, una conversación sin palabras. Cada embestida era una frase, cada gemido una respuesta. El placer era tan intenso que era casi doloroso, una ola que crecía y crecía, amenazando con ahogarme. Me aferré a él, mis uñas arañando su espalda, mi voz perdida en una letanía de su nombre. Y cuando el final llegó, fue juntos, en una explosión de luz y sonido que pareció hacer temblar los cimientos del hotel. Caímos sobre las sábanas, enredados, sudorosos y sin aliento. Su peso sobre mí era reconfortante, un ancla en la tormenta de sensaciones. Permanecimos así durante mucho tiempo, en silencio, escuchando el sonido de nuestras respiraciones y el lejano murmullo del mar. Finalmente, rodó a mi lado, pero no me soltó. Me atrajo hacia él, acurrucándome contra su pecho, su brazo posesivamente alrededor de mi cintura. Besó la parte superior de mi cabeza. Quédate conmigo esta noche. No te vayas. Su petición era innecesaria. No había ningún lugar en el mundo en el que prefiriera estar. Me dormí en sus brazos, con su aroma envolviéndome, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, completamente segura. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol entrando por la ventana y la sensación de su cuerpo todavía junto al mío. Estaba despierto, observándome con una sonrisa tierna. Buenos días. La normalidad de su saludo contrastaba con la extraordinaria noche que habíamos compartido. Me sentí tímida de repente, expuesta a la luz del día. Él pareció notarlo. No te escondas de mí ahora, Elena. No después de anoche. Anoche fue... No tengo palabras para describirlo. Su sinceridad me tranquilizó. Me incliné y lo besé, un beso suave y somnoliento. La presentación de ese día fue un éxito rotundo. Hablamos con una sincronía perfecta, terminando las frases del otro, anticipando las preguntas. Éramos un equipo, no solo en la sala de juntas, sino en un nivel mucho más fundamental. Los clientes quedaron encantados. En el vuelo de regreso a Madrid, el ambiente era diferente. La tensión había sido reemplazada por una complicidad cómoda. Había miradas secretas, roces de manos accidentales, sonrisas que solo nosotros entendíamos. Pero la pregunta flotaba en el aire entre nosotros. ¿Y ahora qué? De vuelta en la oficina, la realidad nos golpeó. Él era mi jefe. Yo era su empleada. Las reglas, las líneas invisibles que habíamos borrado tan espectacularmente en San Sebastián volvían a estar presentes, aunque ahora parecían frágiles y translúcidas.
Los primeros días fueron extraños. Mantuvimos una distancia profesional en público, pero la electricidad entre nosotros era palpable. Un correo electrónico sobre el proyecto terminaba con una frase personal. Una reunión de equipo se convertía en una excusa para que sus ojos se encontraran con los míos por encima de las cabezas de los demás. Me sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Una noche, una semana después de nuestro regreso, me quedé trabajando esta tarde de nuevo, no por necesidad, sino por una especie de esperanza masoquista. Y, como la primera vez, él apareció. La oficina estaba en silencio, la ciudad brillaba a nuestros pies. Se detuvo frente a mi escritorio, con la misma postura relajada, pero esta vez la distancia entre nosotros se sentía insoportable. No podemos seguir así, Elera. Mi corazón se encogió. Pensé que iba a terminarlo, a decir que había sido un error, un desliz en un viaje de negocios. Me preparé para el golpe. Fingir que no pasó nada en la oficina, actuar como si solo fuéramos jefe y empleada, me está volviendo loco. No quiero robarte miradas en los pasillos, no quiero enviarte mensajes crípticos, quiero más. Levanté la vista sorprendida. Su expresión era seria, casi suplicante. No sé cuáles son las reglas para esto. Probablemente estoy rompiendo un centenar de ellas ahora mismo, pero lo que pasó en San Sebastián no fue solo una noche. Para mí fue el comienzo de algo, y no estoy dispuesto a dejarlo ir. Se acercó, rodeó mi escritorio y se arrodilló frente a mi silla para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. Tomó mis manos entre las suyas. Su gesto era tan humilde, tan inesperado viniendo de un hombre tan poderoso que me dejó sin aliento. No quiero ser solo tu jefe. Y sé que esto es complicado, pero quiero invitarte a cenar, de verdad, en un restaurante donde no tengamos que escondernos. Quiero llevarte al cine. Quiero pasear contigo por el Retiro un domingo por la mañana. Quiero conocer a la mujer que diseña universos en papel, no solo a la arquitecta. Dime que hay una posibilidad. Las lágrimas asomaron a mis ojos, lágrimas de alivio, de felicidad. Todo el miedo, toda la incertidumbre de la última semana se disolvió ante su honestidad. Acaricié su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba. Le sonreí, una sonrisa genuina, la que él decía que yo escondía demasiado. Era una decisión arriesgada que podía complicar mi carrera y mi vida de formas que no podía prever. Pero al mirarlo a los ojos, al sentir el calor de sus manos, supe que el mayor riesgo sería no intentarlo. Me incliné hacia él, cerrando el poco espacio que quedaba entre nosotros, y mi voz fue un susurro que selló nuestro futuro. Le dije que sí, y en ese momento, bajo las luces de la oficina vacía, con la ciudad de Madrid como testigo silencioso, supe que la estructura de mi vida, antes tan rígida y predecible, estaba a punto de ser demolida para construir algo nuevo, algo infinitamente más hermoso y emocionante. Él sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, y me besó. Un beso que no era de pasión febril como los de San Sebastián, sino de promesa, de comienzo. Se puso de pie, tirando de mí para que me levantara con él. Me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en mi pelo. Entonces, empecemos ahora. Cierra ese ordenador. Esta noche, la única estructura que vamos a diseñar es la nuestra. Y mientras salíamos de la oficina de la mano, dejando atrás los planos y las maquetas, sentí una ligereza que no había experimentado en años. La noche de Madrid ya no parecía solitaria, parecía llena de posibilidades, un lienzo en blanco esperando ser llenado con los colores de nuestra historia. Una historia que, yo lo sabía, con una certeza que me estremecía, no había hecho más que empezar.